Imagina un mapa dibujado con tiza sobre una pizarra rota. Líneas rectas que cortan pueblos, ríos y memorias como si fueran papel mojado. Ahora imagina que esas líneas no las trazaron los propios habitantes, sino un hombre llegado de un país a miles de kilómetros, con un traje de lana gruesa, un bigote tieso y un reloj de oro en el bolsillo. Este hombre, Sir Cyril Radcliffe, llegó a la India en 1947 para decidir el destino de 400 millones de personas, y ni siquiera conocía el país. Nunca había puesto un pie en Delhi, ni escuchado el sonido de los azahanes en Lahore, ni probado el té con cardamomo de Calcuta. Pero eso no importaba. Lo suyo no era entender, sino dividir. Porque eso era lo que sabían hacer los británicos, dividir. Desde que la Compañía Británica de las Indias Orientales clavó sus garras en el subcontinente en el siglo XVIII, cada política, cada ley, cada guerra fue una herramienta para asegurarse de que nadie pudiera unirse contra ellos. Dividieron a los hindúes entre castas, a los musulmanes entre sunitas y chiitas, a los príncipes entre reinos rivales. Y cuando el viento de la independencia comenzó a soplar en los años 40, con Gandhi caminando descalzo por aldeas y Subhas Bose gritando libertad o muerte, los británicos supieron que su tiempo se acababa. Pero no iban a dejar todo en manos de los indios. No después de 2 siglos de saqueo, de minas de diamantes drenadas, de textiles tejidos en Bombay para vestir a Europa. No podían permitir un país fuerte, unido, capaz de levantarse sin ellos. Así que en lugar de entregar el poder a un gobierno único, como pedía el Congreso Nacional Indio, aceptaron la exigencia del Partido Musulmán de crear Pakistán. Una nación para los musulmanes, aunque esos musulmanes estuvieran separados por 1600 kilómetros de tierra india. El virrey Mountbatten, con su sonrisa de aristócrata y su título de lord, anunció la partición con apenas 2 meses de antelación. 2 meses para decidir si te quedabas en tu casa o tenías que huir hacia un país que aún no existía. 2 meses para que millones de familias empacaran sus pertenencias, cruzaran ríos de sangre y dejaran atrás tumbas de antepasados. Radcliffe, el hombre de la tiza, trabajó en secreto, sin mapas actualizados, sin consultar a nadie. Dibujó fronteras que partían aldeas por la mitad, dejaban minorías religiosas atrapadas en tierras hostiles y convertían a Bengala y Punjab en campos de matanza. Cuando los disturbios estallaron, con trenes llenos de cadáveres mutilados y niños arrojados a pozos, los británicos ya estaban en Londres, brindando con champán por una crisis que habían sembrado. Pero la herida más profunda no fue la sangre derramada, fue la idea de que India y Pakistán siempre serían enemigos. Antes de la colonia, hindúes y musulmanes compartían festivales, mercados y hasta santuarios. Pero los británicos necesitaban que se vieran como extraños para justificar la partición. Publicaron informes falsos sobre violaciones y masacres, financiaron periódicos que exageraban conflictos locales y convirtieron diferencias culturales en odios irreconciliables. Y cuando se fueron, dejaron una bomba de tiempo, un país dividido en 2, con fronteras absurdas, recursos compartidos y una disputa por Cachemira que explotaría décadas después. En el corazón del subcontinente, Cachemira era una sinfonía de paisajes, lagos relucientes como plata líquida, majestuosos bosques de cedros y una cultura rica que albergaba al sufismo, al hinduismo y al islam como raíces de un mismo árbol. Para los británicos, sin embargo, aquello no era un Edén, sino un juego de estrategia en su tablero imperial. En 1947, cuando la partición dividía a la India, dejaron a Cachemira como un caos calculado, un estado con un marajá hindú dominando sobre una población predominantemente musulmana. Con la libertad de elección ofrecida a los estados principescos, Hari Singh, el marajá, titubeaba entre 2 potencias. Soñaba con la independencia, creyendo en la promesa de un trato especial con Londres, pero con ello solamente alimentaba el conflicto. En el otoño del mismo año, tribus pastunes, respaldadas por Pakistán, invadieron Cachemira, un despliegue de terror disfrazado de jihad. Mientras tanto, la partición había dejado a los culpables con las manos limpias pero las mentes enredadas en tramas de poder. Desesperado, Singh acudió a Delhi, donde Lord Mountbatten, artífice de la bagatela de la partición, le aguardaba con sonrisas y condiciones, la integración de Cachemira a la India a cambio de ayuda militar. Atrapado y sin opciones, Singh firmó el instrumento de acceso.
Las tropas indias se adentraron en Cachemira como defensores, aunque para muchos también como nuevos opresores. Repelieron a los invasores pastunes, marcando territorio en cada colina conquistada y dejando en Pakistán una herida de humillación que nunca sanaría. La guerra, furiosa como un monzón, dejó una estela de muerte y desolación. La ONU propuso un referéndum para resolver el destino de Cachemira, pero India, respaldada por una connivente Gran Bretaña, se negó a cumplirlo. ¿Las razones? Un juego de intereses. Cachemira bajo dominio indio garantizaba hostilidad eterna con Pakistán, en manos de Pakistán, proporcionaba a India una excusa perpetua para nuevas agresiones. Y mientras seguían las disputas, los británicos continuaban lucrando con la venta de armas. Décadas después, los juegos sucios persistieron. En 1971, durante la guerra que dio lugar a Bangladesh, los británicos, en secreto, apoyaron a Pakistán para asegurar que las enemistades persistieran. En los años 90, cuando emergieron grupos terroristas como Lashkar-e-Taiba, las armas que utilizaban provenían de mercados con intermediarios británicos que contaban billetes sin escrúpulo alguno. Hoy, Cachemira es un infierno donde jóvenes se enfrentan soldados con piedras, donde las mujeres fabrican mantas mientras las montañas resuenan con explosiones y donde los niños crecen en una cultura marcada por la palabra venganza. La pregunta que sigue en el aire es si este conflicto hubiera existido si los británicos no hubieran intervenido con la arrogancia de quien juega con destinos ajenos. Cada bala, cada mina, cada vida truncada remite a aquella decisión de 1947, cuando un oficial británico decidió que Cachemira valía más como campo de batalla que como hogar. Y si piensas que esto fue un error, espera a conocer cómo sembraron las semillas del conflicto que dividió Pakistán y culminó en sangre en 1971. Imagina un país que nace dividido por 1.600 kilómetros de tierra ajena. Un estado creado para unir a los musulmanes de la India, pero con dos mitades que no se tocan, que no se hablan y que ni siquiera comparten el mismo idioma. Este fue Pakistán en 1947, un experimento absurdo diseñado para fracasar desde el principio. Pero no fue casualidad. Los británicos sabían que un Pakistán fuerte y unido sería una amenaza para sus intereses. Por eso, cuando dibujaron las fronteras, no solo separaron a India y Pakistán, también sembraron una guerra interna que estallaría con sangre 24 años después. Desde el primer día, Pakistán fue un país esquizofrénico. Al oeste, Punjab y Sindh, regiones áridas y militarizadas, dominadas por urduhablantes con raíces en el norte de la India. Al este, Bengala Oriental, un delta verde y húmedo, donde el bengalí era el idioma de los poetas y los mercados. Entre ellos, una India hostil que los británicos habían asegurado que no permitiría conexiones naturales entre las dos partes. Pero eso no fue todo. Londres dejó en pie un sistema económico que favorecía al oeste. Las fábricas, los bancos y el poder político se concentraron en Islamabad y Karachi, mientras Bengala Oriental recibía migajas. ¿Por qué? Porque los británicos entendían que un país dividido por riqueza y cultura es un país que no puede mirar hacia afuera. La semilla germinó rápido. En los años 50, los bengalíes comenzaron a exigir igualdad, querían que el bengalí fuera idioma oficial, acceso justo a los recursos y representación política. Pero los generales del oeste, formados en academias militares británicas y educados en colegios de élite coloniales, respondieron con desprecio. Son demasiado emocionales para gobernar, decían. Necesitan disciplina, no democracia. En lugar de escuchar las demandas justas y legítimas de una región que aportaba al desarrollo del país, las autoridades decidieron sofocar cualquier intento de autonomía. Y cuando en 1970 las primeras elecciones libres dieron la mayoría absoluta al partido Awami League de Bengala Oriental, los militares del oeste, con el apoyo tácito de Londres, lanzaron una campaña de limpieza étnica. Miles de intelectuales, estudiantes y líderes bengalíes fueron ejecutados en cuestión de semanas. Mujeres violadas en fosas comunes, aldeas quemadas hasta los cimientos, ríos convertidos en cementerios flotantes. Este genocidio no fue un acto aislado de brutalidad, sino una manifestación extrema de un conflicto interno cuidadosamente arquitectado. Los líderes militares del oeste miraban a Bengala Oriental no como hermanos de nación, sino como una colonia interna.
La respuesta bengalí fue de resistencia inquebrantable, liderada por figuras emblemáticas que hoy son recordadas como mártires de la lucha por la libertad. Pero los británicos no solo observaron el genocidio, lo financiaron. Mientras el mundo condenaba a Pakistán, Londres seguía vendiendo armas al régimen militar. ¿Por qué? Porque si Bengala Oriental se independizaba, el proyecto Pakistán, ese estado artificial creado para debilitar a India, se derrumbaría. El cinismo británico no tenía límites, apostaron por una política de divide y vencerás que condenó a la región a décadas de sufrimiento. Así que cuando India decidió intervenir en 1971 para detener la matanza, los británicos no solo apoyaron a Pakistán. El resultado, una guerra que dejó 3 millones de muertos y 10 millones de refugiados. Y cuando finalmente nació Bangladesh en 1972, los británicos no lo reconocieron durante meses. No porque dudaran de su legitimidad, sino porque sabían que su plan había funcionado. Imagina un niño en Lahore que aprende en la escuela que los hindúes son traidores, mientras otro en Mumbai escucha que los musulmanes son invasores. Imagina a un padre en Dhaka que le advierte a su hijo que nunca confíe en un pakistaní, o a una abuela en Delhi que susurra que los británicos dejaron algo peor que el hambre, el miedo. Este es el legado más cruel de la colonia, no solo las fronteras trazadas con sangre, sino las mentes moldeadas para creer que somos enemigos por naturaleza. Los británicos entendieron desde el principio que para dominar no bastaba con controlar tierras y recursos. Hacía falta colonizar el pensamiento. Así que construyeron universidades donde los hijos de los príncipes aprendían a admirar a Shakespeare y a despreciar a sus propios poetas. Escribieron libros de historia donde los musulmanes eran descritos como bárbaros que arrasaron con la civilización hindú, y a los hindúes como supersticiosos que necesitaban la mano firme del imperio. Inventaron censos que etiquetaban a la gente por religión, convirtiendo identidades fluidas en categorías rígidas. Y cuando alguien protestaba, respondían con la misma frase que repetían desde Irlanda hasta África: somos los únicos que pueden contener su caos. Pero la obra maestra de los británicos fue sembrar el odio como si fuera una semilla indígena. En los años previos a la partición, patrocinaron periódicos que exageraban conflictos locales hasta convertirlos en masacres. Organizaron conferencias donde líderes hindúes y musulmanes se enfrentaban como gladiadores. Y cuando la violencia estalló en 1947, no solo no intervinieron, difundieron rumores para que las llamas crecieran. Porque sabían que si lograban convencer a hindúes, musulmanes y sikhs de que su diferencia era una guerra ancestral, nadie volvería a cuestionar quién había encendido la mecha. Hoy, ese veneno sigue en nuestras venas. Un político indio usa la palabra pakistaní como insulto. Un activista pakistaní llama traidores a quienes critican su ejército. Un joven bangladesí odia a los bengalíes indios sin saber que comparten el mismo idioma, la misma comida y hasta los mismos chistes. Y detrás de cada prejuicio, de cada canción patriótica que glorifica la guerra, de cada película que muestra al vecino como villano, están los fantasmas de los hombres que una vez dijeron: divididlos, y jamás nos olvidarán. Pero hay una verdad que los británicos nunca contaron: antes de la colonia, India era un crisol donde el Islam, el hinduismo y otras creencias convivían sin que la religión fuera un pasaporte a la guerra. Los sufíes hindúes rezaban en dargahs junto a musulmanes. Los comerciantes marathis hacían negocios con pastunes en los puertos de Karachi. Incluso en Cachemira, donde hoy vuela una bala cada minuto, hubo siglos donde hindúes y musulmanes compartían templos y mezquitas como si fueran una sola casa. Los británicos no encontraron un país dividido, lo crearon. Y ahora, 75 años después, el reto no es culpar al pasado, sino reconstruir el futuro.